Reciban un saludo en este hermoso día de domingo, donde quiera que nos escuchen, donde quiera que nos vean. Siempre es un gusto y es una enorme bendición poder compartir este espacio y este tiempo con todos y cada uno de ustedes. Pues para este domingo vamos a preparar este tiempo para la palabra y yo quiero invitarle a que se ponga cómodo allá en casita, adoptando estos tiempos a la modalidad que hoy estamos compartiendo vía línea, y pues usted allá en casita cómodamente, preparada para poder recibir con su familia el mensaje de este día. Y hoy vamos a tocar un tema importante. Siempre que nos referimos a la palabra de Dios, encontramos todo un manjar, encontramos todo un gran banquete espiritual con el cual siempre que abrimos la palabra, consultamos la palabra, meditamos en la palabra y compartimos la palabra, siempre encontraremos una palabra que nos va a bendecir, que nos va a edificar. Y ese es el propósito para este día, que tú seas bendecido con la palabra. Y el tema que hoy nos ocupa es un tema que lleva por título Del desorden al orden. Y de entrada quiero decirte que a veces nos encontramos con momentos en la vida a donde nos damos cuenta que la gente está viviendo en un desorden, a donde verdaderamente no hay verdaderamente una dirección correcta, no hay liderazgo, no hay verdaderamente un control. Cada quien hace lo que le gusta hacer, lo que le parece bien hacer, pero verdaderamente no, muchas veces todo lo que hacemos quiere decir que lo estemos haciendo bien y correctamente. Por eso hoy quiero llevarte a la palabra de Dios y que me acompañes en tu Biblia, y yo acá en la palabra que tenemos acá estaremos compartiendo basado en el libro de Jueces la siguiente palabra. Y acompáñame en tu Biblia en el libro de Jueces capítulo número 17 versículo número 6. Leamos la palabra de Dios. Y dice así la palabra de Dios a la letra lo siguiente: en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. De aquí nos trasladamos al último capítulo de Jueces 21, y ahí encontramos de igual manera esta misma referencia de Jueces capítulo 17 versículo 6, que termina incluso este libro del libro de Jueces con el capítulo 21 versículo 25. De igual manera dice: en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Qué difícil es ver cuando uno se encuentra con escenarios, con personas que verdaderamente no hay que lo detenga, no hay un orden, no hay verdaderamente un liderazgo que encauce verdaderamente a llevar en la dirección correcta. Y precisamente esa fue el estilo de vida que estaba viviendo el pueblo de Israel. Ahora bien, la Biblia dice en los primeros capítulos de este libro, del libro de Jueces, que después de que murió Josué, quien tomó la estafeta de parte de Moisés para continuar el liderazgo y poder llevar al pueblo de Israel y cumplir la misión de poder poseer
conquistar y repartir la tierra al pueblo israelita, la Biblia dice que durante todo el tiempo que vivió Josué, dice la Escritura que hubo salud en el liderazgo, que hubo salud espiritual, que hubo rumbo, que hubo dirección, que la gente se comportaba de una manera correcta, de una manera ordenada, y eso a razón de que había un hombre de Dios como Josué, quien Dios estaba en su vida como lo estuvo con Moisés, y vemos que durante todo el periodo que ejerció Josué al frente del pueblo, hubo estabilidad económica, hubo estabilidad espiritual, hubo estabilidad social. Es decir, vemos que el pueblo tenía rumbo, tenía orden y tenía dirección. Mas, sin embargo, al morir Josué, a la edad de 120 años, dice la Escritura que inició una nueva etapa para el pueblo de Israel. Aún más allá, dice la Escritura, que aún muriendo los contemporáneos de Josué, dice que aún después de ese periodo, vino un periodo totalmente diferente, a donde la conducta y el comportamiento de la gente empezó a cambiar totalmente. Eso nos lleva a entender que lo importante y lo relevante que es el liderazgo. El liderazgo verdaderamente es tan trascendental, ¿sí?, en el desarrollo, en el crecimiento, en la conducta y el comportamiento de una familia, de una empresa, de un pueblo, de una nación, de una iglesia. Así que vemos totalmente un cambio radical. Mientras que con Josué, la Escritura nos dice que durante el tiempo que Josué estuvo al frente del pueblo, hubo un orden, hubo temor de Dios, hubo siempre el propósito de llevar al pueblo por la dirección correcta, por la ruta correcta, siempre pensando en cómo honrar y cómo agradar a Dios. Mas, sin embargo, cuando vino esa transición para una nueva generación, la misma Escritura dice que vino una generación después de Josué que se levantó, que no tenía conocimiento de Dios, una generación totalmente diferente. Ahora, quiero decirte algo. En el contexto histórico de el pueblo de Israel, cabe hacer mención que uno de los periodos con una decadencia espiritual, ¿sí?, con un desorden en la vida social, en la vida religiosa, en la vida pública, en la vida espiritual del pueblo de Israel, precisamente fue durante el periodo de los jueces. Este periodo verdaderamente nos lleva, ¿sí?, a poder entender que tuvo muchos altibajos el pueblo de Israel, hubo mucha inestabilidad, ¿sí? Y eso repercutió verdaderamente en el comportamiento, en la conducta, en la forma de hacer las cosas con el pueblo, ¿sí? Y ahora nos encontramos aquí leyendo un pasaje a donde nos dice, no el texto de 17:6 de Jueces, sino el contexto nos habla de un hombre llamado Micaía. ¿Y qué podemos decir de Micaía? ¿Quién era Micaía? Micaía era un hombre reconocido, era un hombre que un día se atrevió a robarle a su madre ciertas cantidades de plata, ¿verdad?
y una buena suma de dinero que le robó a su madre. Y entonces su madre verdaderamente en reacción dijo, ¿quién haría tal cosa que será maldecido? ¿Verdad? Y más adelante nos dice la escritura que este hombre, Micaía, ¿sí? Se presentó ante su madre y le dijo, quiero devolverte lo que yo te robé. Quiero devolverte lo que yo hurté, lo que yo tomé. Y mira qué tremendo que un hijo le haya robado cierta cantidad fuerte de dinero a su madre. Ahora, ¿cuál fue la reacción de la madre de Micaía? La reacción de madre de Micaía cuando él le devuelve y él le confiesa que él había tomado y hurtado ese dinero, pudiésemos decir que la madre de Micaía pudo haber tomado represalias o pudo haber tomado medidas correctivas para poder corregir la conducta de un hijo que está actuando equivocadamente y que está haciendo las cosas desordenadamente. Pero no fue así. Tal parece que un error se está recompensando con verdaderamente un trofeo. Tal parece que un error de un hijo se está corrigiendo y se está enfrentando con poderle darle un beneficio a un hijo. Es decir, lo que hizo la madre de Micaía fue precisamente tomar una buena porción de dinero del cual había robado su propio hijo Micaía y le dice, toma este dinero e inviértelo y utilízalo. Y la manera en que Micaía invierte ese dinero es nada más ni nada menos que haciendo una escultura, ¿sí? Tallando una escultura para poder acondicionar en su casa un Dios al cual él empezó a rendirle culto y adoración. Es decir, qué increíble ver que Micaía quería tener su propio centro de adoración ahí en su casa, ¿verdad? Y la madre de Micaía consintiendo en tal decisión, en tal comportamiento de su hijo. Vamos a leer esta parte, acompáñame en tu Biblia, en Jueces capítulo 17. Dice, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él le devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y mira qué impresionante. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien los hizo de ellos una imagen de talla y hizo una fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Esta fue la inversión de esta gran suma de dinero, hacer una fundición, hacer una imagen y poderla llevar a la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Qué equivocación tan fuerte de una madre y de un hijo. No podemos poder combinar entre lo impuro y lo impuro. No podemos disfrazar entre lo que es lo santo y lo no santo. No podemos tratar de maquillar entre lo que le agrada a Dios
y lo que no le agrada a Dios. Hay una totalmente diferencia entre lo blanco y lo negro, entre la verdad y la mentira, entre el día y la noche, entre el agua y el aceite. Difícilmente podemos tratar de acomodar ciertas cosas, y esa fue precisamente la conducta, la manera de cómo se estaba conduciendo Micaía. Y esto es a consecuencia de que verdaderamente el estilo de vida que estaba llevando la gente en este periodo, en el periodo oscuro, en el periodo de una decadencia espiritual en la vida de Israel, tanto en pequeños, medianos como adultos, tanto en líderes, ¿sí? Y tanto en gente de prestigio, en gente que tenía conocimiento de las cosas de Dios, mas no había temor de Dios. Cada quien vivía como bien le parecía. No había un orden, porque la vida de la gente de Israel se había convertido en un total desorden. Eso nos lleva a pensar la manera en la que hoy la gente está viviendo en un mundo tan globalizado. Tanto pequeños, medianos como adultos, casados, solteros, viudos o divorciados, ¿sí? La gente hoy está verdaderamente viviendo en un mundo tan agitado, tan acelerado, tan mecánico, ¿sí? A donde verdaderamente no hay un orden, ¿sí? Predomina más el desorden, predomina más la desorientación, la inmoralidad, y muchas de las veces se quiere disfrazar y se quiere tratar de presentar las cosas de Dios a veces a medias o disfrazadas o maquilladas, como era el caso de Micaía, que realmente él quiso tener su propio centro de adoración en su propia casa, utilizaba el efod, quiso utilizar uno de sus hijos como uno de los servidores que ministrara y que oficiara las ceremonias en su casa, pero verdaderamente las cosas se estaban haciendo al estilo de un hombre con una mentalidad equivocada, con una conducta equivocada, con una manera equivocada, es decir, había un desorden. Y por eso la Escritura registra en el versículo número 6 a la letra lo siguiente. Lo vamos a leer nuevamente. Dice, en aquellos días no había rey en Israel. No había un liderazgo estable como en el tiempo de Josué. Dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Qué difícil es convivir, o qué difícil es mirar que haya verdaderamente un desorden, y que eso nos lleva a que realmente no haya sujeción, no haya respeto a nada, no haya respeto a los padres, no haya respeto a las autoridades, y mucho menos haya temor y respeto a las cosas de Dios. ¿Cuántas vidas hoy en día viven en esa manera? Sí, llevando una vida totalmente desorientada, desordenada, desorganizada, a donde no hay respeto a nada, no hay respeto a las autoridades, no hay respeto a los padres, no hay respeto a ciertas normas, a ciertas conductas, a ciertas reglas establecidas, ¿sí? Terrenalmente, pero sobre todo a las reglas, ¿sí? Que están establecidas en la palabra de Dios, y que muchas veces, sí, aún conociéndolas, los mandamientos, los estatutos, las leyes de Dios, lo que está aquí establecido y escrito en la palabra de Dios para ayudarnos a llevar una vida ordenada, ¿cuántas de las veces pasamos por alto el consejo de la palabra de Dios para poder llevar una vida desordenada? Había una decadencia espiritual en el pueblo de Israel. Había una vida desordenada. No había orden, no había rumbo. Cada quien hacía, dice la Escritura, lo que bien le venía en gana, lo que bien le parecía. Es muy peligroso mirar que cuando alguien se comporta de esa manera, verdaderamente
su vida no tiene destino seguro. Cuando una persona verdaderamente empieza a llevar una vida desorientada, desorganizada, que rompe las reglas, que no camina en la obediencia, que no hay temor a nada, ni mucho menos a Dios, que no hay conciencia en poder reconocer entre lo que se hace bien y lo que se hace mal, eso trae sus consecuencias. Y si hay un periodo tan triste, un periodo tan oscuro, un periodo donde entró en una decadencia total el pueblo de Israel, fue este periodo, el periodo de los jueces, a donde Dios permitió que todos los enemigos que se levantaran en contra de los israelitas, si abusaran de ellos, los saquearan, les hicieran pasar muchas de las veces dolores de cabeza, y todo ello fue a consecuencia de que en la conducta y el comportamiento de todos ellos, ¿sí?, de la forma en que se estaban conduciendo, no estaba siendo la correcta. ¿Por qué? Porque cada quien hacía lo que bien le parecía. Cuando alguien realmente empieza a comportarse de esa manera, realmente genera problemas y se mete en problemas. Lo más saludable, lo más recomendable es siempre entrar en obediencia, vivir en obediencia, respetar los lineamientos, respetar lo que Dios ha establecido en su palabra. Esta hermosa palabra, ¿sí?, está llena de tanto consejo que nos da sabiduría, que nos da rumbo, que nos da orientación y que nos enseña cómo podemos nosotros vivir de la mejor manera. Aquí en este hermoso libro, que es la palabra de Dios, la Biblia, en la cual contiene 66 libros, y en la cual en cada uno de ellos podemos encontrar la palabra que Dios pensó dejarnos como herencia, para que nosotros pudiésemos llevar una vida en la cual la misma palabra dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo una persona pudiese entrar en un orden y en un cambio radical en su vida para ir de un desorden a un orden, a un cambio radical en su vida? Humanamente se buscan diferentes medios y diferentes recursos para poder de alguna manera corregir conductas y entrar en una dirección que pueda traer orden a una persona, a un matrimonio, a una familia. Y muchas veces no es suficiente los diferentes recursos que podemos encontrar y buscar para poder encontrar el orden. La mejor manera, la manera más recomendable en poder empezar a entrar a un orden en una vida es cuando nosotros nos encontramos con Jesús. Jesús es la persona tan maravillosa que cuando alguien tiene un encuentro con Jesús, su vida que estaba totalmente desordenada, desorganizada y desorientada, ¿sí? Así como Dios en el principio de la creación dice que tuvo que darle orden, tuvo que ser un Dios creativo que empezó a darle orden a la tierra y empezó a hacer
todo de una manera correcta, de una manera muy especial, dándole orden a todo lo que habitaba esta tierra. Y ahí nos damos cuenta lo importante que es venir a Jesús y encontrar en Él al buen alfarero. La Biblia dice en Jeremías 18, yo barro y tú alfarero. ¿Qué nos está diciendo esta palabra? Que ese barro, ¿sí?, en las manos del alfarero empieza a tocar esas manos, ese barro, y empieza a darle figura, empieza a darle forma, empieza a darle creatividad para formar de ese barro que se veía verdaderamente ahí totalmente como una masa, ¿sí?, sin figura, sin orden, sin tener verdaderamente la imagen de ver algo ya concreto, algo ya terminado, simplemente una masa ahí. Y ahora ese barro en las manos de Jesús, como lo describe Jeremías 18, yo barro y tú alfarero, se refiere, ¿sí?, a la vida de una persona que lo compara con el barro. Y verdaderamente esto tiene un sentido, esto tiene una enseñanza muy importante. ¿Por qué? Porque podemos ver que el barro representa la vida de una persona. Un barro que es tomado en la vida de el alfarero que va a empezar a trabajar, a moldear, a darle orden, a darle figura y transformación a esa vida. Y es lo que pasa con una persona cuando viene a Jesús, cuando escucha la voz de Jesús y cuando ese encuentro empieza a transformar su vida de un desorden, de una vida desordenada, a una vida que empieza a tomar rumbo y que empieza a tomar figura y que empieza a transformarse y que empieza a tomar orden. Gloria sea al Señor. Gracias a Jesús, porque en Él podemos siempre encontrar una transformación. Toda vida que ha vivido una vida desorientada, desordenada, rompiendo las reglas, pisando los terrenos de los vicios, de los placeres, de la religiosidad, de la idolatría, de la santería, de la hechicería, todas aquellas cosas que son abominables ante los ojos de Dios, ¿sí?, llevando totalmente vidas totalmente desenfrenadas, desordenadas, desorientadas, hasta que hacen un alto en su vida y se encuentran, ¿sí?, ante la presencia de Jesús. Y es mismo Jesús cuando esa persona que viene a Cristo por su propia voluntad para poderle pedir que sea Jesús quien empiece a darle rumbo, a transformar su vida, a moldear su corazón, a limpiar su corazón, a transformar su corazón. Eso es lo que Jesús hace con una vida, con una persona que anhela, que desea en su vida, después de estar hastiado, después de estar totalmente entendido y comprendido que la vida que ha llevado no le ha satisfacido, no le ha llevado a el éxito ni a poder lograr cosas diferentes, sino ha predominado el fracaso, ha predominado la crisis, ha predominado verdaderamente todo aquello que ha destruido la vida de una persona o de una familia. Pero hay buenas noticias. Toda persona que viene a Jesucristo, su vida nunca, jamás será la misma. Porque todo lo que Jesús toca, lo cambia. Quiero contarte la historia de una mujer. Una mujer que fue presentada ante Jesús. Una mujer que la misma Biblia dice en San Juan capítulo número 8, se le conoce como la historia de la mujer adúltera. Esta mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, ¿sí?, llevando una vida desordenada, una vida que le había orillado a ofrecer
su cuerpo a llevar una vida desorientada, desorganizada, quizás de placeres, fue presentada por sus acusadores, dice la Escritura, ante Jesús. Y ahí, en esa escena que nos describe la palabra de Dios, de esta hermosa historia, ¿sí? Ahí encontramos algo que verdaderamente transforma la vida de esta mujer. Mientras por un lado habían hombres empeñados, decididos en acusarla, en juzgarla y condenarla y poder aplicar las leyes que en esos tiempos les permitían con piedras poder castigar a una persona que era sorprendida en actividades ilícitas como estas o actividades no permitidas o consideradas como graves. Vemos a una mujer con una vida quizás que le llevó a tomar decisiones y a tomar caminos equivocados, una vida desordenada, una vida desorientada. Pero lo que nunca imaginaron sus acusadores, que esta mujer estaba frente a la persona más hermosa que iba a cambiar su vida, Jesús. Así que los acusadores estaban a punto de tomar juicio. Pero algo iba a cambiar la historia de esta mujer. Porque los acusadores le preguntaron a Jesús, esta mujer, si de acuerdo a las leyes, esta mujer debe ser castigada. Esta mujer debe ser condenada por su vida desordenada, por lo malo que ha hecho y por la manera en que se le sorprendió. Eso dice lo que se tiene que hacer con ella la ley. Pero tú, ¿qué dices, Jesús? Y Jesús, estas palabras, aunque son tan conocidas, pero siempre es importante recordarlas. Jesús les dijo a ellos, si alguno está limpio de pecado, si alguno no le acusa su conciencia y se considera que verdaderamente es una persona con una vida perfecta y limpia y está exenta de pecado y no llevar una vida desordenada, arrójele la primera piedra. Y el resultado fue que estos hombres fueron acusados por su propia conciencia, porque también ellos eran pecadores, porque también ellos llevaban una vida desordenada. Y Jesús se levantó y al final solamente quedaron ahí tres cosas en ese momento, en esa escena. Los acusadores ya no estaban. Se retiraron. Reconocieron que también ellos llevaban una vida desordenada y que necesitaban reflexionar muchas cosas en su vida. Pero solamente quedaron tres cosas. Quedaron las piedras. Quedó esa mujer ahí y que estaba ahí Jesús. Tres cosas. Y Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Si ellos no te condenan, tampoco yo te condeno. Vamos, levántate, levántate. Tú que has llevado una vida desordenada, desorientada, desubicada, vamos, levántate, levántate. Yo te perdono. Solamente una cosa, no vuelvas a esa vida desordenada. Empieza una nueva vida a partir de hoy. Qué hermosas palabras de parte de Jesús para todos aquellos que necesitan un cambio en su vida. Yo un día necesité un cambio y Jesús cambió mi vida, transformó mi vida, ordenó mi vida. Hoy Dios quiere hacer lo mismo contigo. Hoy mismo Jesús quiere transformar. Hoy mismo Jesús quiere enderezar tus caminos. Hoy mismo Jesús quiere enderezar tus veredas. Hoy mismo Jesús quiere empezar a tomar tu vida como un barro y transformarla y moldearla y darle una figura totalmente diferente a tu vida. Todo lo que Jesús toca y todo lo que Jesús pone su mano,
lo cambia y lo transforma. Amado amigo, amiga, Jesús hace una invitación. Vengan a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, porque en mí hallaréis descanso para vuestras almas. Yo soy el camino. Hay muchos caminos, dice Proverbios, que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de perdición. No todos los caminos nos llevan a Jesús. Hay muchos caminos que en apariencia son caminos correctos, pero son caminos equivocados, caminos de perdición. El único camino que te lleva a una vida transformada y diferente es Jesús. Amado amigo, hermano, donde quiera que tú te encuentres, Jesús quiere hacer algo muy importante en tu vida. Mira, iniciamos con la lectura de Jueces capítulo 17, versículo 6. Y como no había orden y como no había liderazgo, cada quien hacía lo que bien le parecía. No caigamos en ese error. No caigamos en el hacer y deshacer y decir como muchos, es mi vida, es mi tiempo, es mi dinero, es mi familia y yo puedo hacer con ella lo que yo quiero. Quiero decirte que ese pensamiento nunca te llevará por la dirección correcta. El único que puede llevarte siempre por la dirección y el camino correcto es Jesús. Así que hoy es una gran oportunidad para escribir una historia diferente. Y si tú ya entraste en una vida de un orden diferente, ama a Dios, honra a Dios, ama a Jesús, sírvele a Él, mantente firme con una vida ordenada y no con una vida desordenada. ¿Sí? Así que quiero dar gracias por tu vida y decirte que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios siga trabajando, transformando, cambiando y ordenando tu vida, donde quiera que tú estés, donde quiera que tú te encuentres. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y nos vemos en el siguiente mensaje, que seguramente Dios te bendecirá también. Bendiciones.